Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 29, del 1 al 11. Este capítulo, David que deja a los filisteos. Una situación bastante compleja o una situación bastante difícil, parece, por el hecho de que David había pasado a la fila de los filisteos. Y eso nos hace pensar, ¿verdad? O sea, ¿cómo decir? Que es el jefe, que es el rey de Israel, el rey que va a estar al frente, ¿verdad? Que tiene que ayudar al pueblo, que tiene que defenderlo. Ahora ciertamente está contra Saúl, porque esta es la situación verdadera. Esta es la situación en la que se encuentra David y se encuentra también Saúl, ¿verdad? Porque Saúl aquí en este caso es el que se lo describe prácticamente como un bipolar. David, yo no sé, en cualquier momento me puede venir encima y tiene que tomar una decisión ahí, ajatamente, indica estoy allá por otra cosa, ajatamente, porque mientras coa pesa, oye, manejar y se indica tu muy va allá. Esto es interesante, ¿verdad? Sobre todo últimamente que nosotros encontramos y escuchamos toda una cuestión de dictaduras, o también, atención, las dictaduras no son solamente aquellas que estamos hablando de lo que se llama, así, o nosotros le definimos el famoso, los comunistas o los socialistas, no sé, llámenle todo lo que quieran ustedes dentro de la política izquierdista. Ñandete copea ñambojera, porque en realidad también tanto el, el capitalista, decimos nosotros, el de derecha, también esclaviza, y algunas veces esclaviza peor también a los integrantes de la sociedad, de otra manera, con también explotaciones increíbles, ¿verdad? Está coña de Yarecoy. Yandego 6-0 ya verdad en la sociedad con cualquiera de estos regímenes. Algunos, claro, te dejan, te tienen, como decía una señora, me decía así, ¿verdad? Te tienen en jaula de oro, gente, en jaula de oro. La diferencia en la jaula de oro, ¿verdad? Tienen jaula, jaula de oro. Estamos ahí, pero estamos enjaulados. Bueno, entonces, como también, como yo les decía, el socialismo, o los socialistas, o dígale el comunista, sea porque estas son denominaciones nuestras simplemente para decir un estilo de corrupción también, porque esa vaina, y pues viven como capitalistas, o viven detrás del dinero, viven detrás del poder. Fíjense, cualquiera de estos grandes dictadores, del pueblo, que es la liberación y a favor del
pueblo, añame tal pueblo. Y sin embargo, son los que le están usurpando todo, hasta la propia libertad, ¿verdad? Lo otro por lo menos, ñandemo más no hace, menos, ñandemo más no hace mi otro, lleva. Otro que por lo menos me ende guaupecha, pero te tiene también en una esclavitud, de muchas injusticias también, ¿verdad? Porque tienen el poder. O sea, en el fondo, es la Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios y donde nosotros encontramos la verdadera libertad. Una liberación propia. Nosotros lo encontramos desde la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos apuramos en tomar partidismos. O nosotros enseguida, porque anda ya, la filosofía, ñandego gran cosa, anda ya calcular. Gran cosa anda ya capacidad crítica, la llama ñajanma. Entonces, todo o a favor de uno o a favor del otro, a pepe opa. No somos capaces, ¿verdad?, de hacer una síntesis o de buscar una síntesis. Ya bueno, Zapucaite es como un partido de fútbol, más o menos. Llena de interesa y las jugadores pues a tronco vamos a veces por ahí que se pela ese partido, se pela ese equipo a veces que son pues a tronco, ¿entiendes? Y entonces jamás al otro, por ejemplo, si está jugando bien, jamás le voy a decir, vamos a ponerte peor que vamos a ver, sino que ya escape y va a ir a ver otro. Bueno, y así es un poco también en nuestra vida en general, nuestra vida de relación. Apeante con la vez que se añade a ver, nos damos cuenta que Saúl prácticamente estaba bajando con todo, ¿verdad?, contra David. Se vuelve un hombre bipolar, un día sí, un día no. Ahora me paso con aquí y digo, ¿cómo voy a hacer? Pero sin embargo aquí el que le recibe, el que le da esa posibilidad. Pero claro, ahora que tiene que ir en guerra, ¿qué hago yo, David? Y se nos presenta en este capítulo 1 al 11. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, iniciamos hoy con la palabra del Señor. En este jueves 8 estamos escuchando siempre a Jeremías que nos acompaña, el capítulo 31, versículos 31 al 34. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres, el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, queridos amigos. Qué hermoso lo que Jeremías nos está diciendo. Alianza, berit, pacto, sello, compromiso. Ya firmada con Abelañán de Aita, Apeañán de la Yayapota. Queridos amigos, esto lo que nos está diciendo en realidad es algo maravilloso, porque pondré en el corazón de ustedes lo esencial y lo fundamental. Pondré en el corazón del hombre, es decir, de ustedes, aquello que nosotros queremos llegar a ser. Upeaises en la de GPS. Algo toñandeña mañana ayahuatábana. El Señor quiere para eso darnos una nueva alianza. A bebé, ya no será esa alianza como la que
sus padres lastimosamente han roto conmigo. Yo ahora pondré en el corazón de ustedes para que ustedes vivan de acuerdo a este berit, esta alianza, este contrato, este compromiso. Anila pejareite, pella ponas amigo. Estos son los mandamientos, las reglas que el Señor les da. Esto es lo que yo les estoy pidiendo, y eso significa el corazón nuevo, el corazón limpio, el corazón comprometido con la propia familia, con la propia sociedad, con la propia nación. La nueva alianza. Que la bendición del Señor hoy nos haga vivir esta nueva alianza. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos hermanos y hermanas, después de haber reflexionado sobre el Espíritu Santo en la obra de la creación, con esta catequesis entramos en la segunda etapa de la historia de la salvación. Pasamos, por tanto, al Nuevo Testamento y contemplamos al Espíritu Santo en la obra de la redención, es decir, en Jesucristo. El tema de hoy es el Espíritu Santo en la encarnación del Verbo. Sabemos que la Virgen María, por su fe y su obediencia, engendró al mismo Hijo de Dios y gracias a su sí podemos llamarla esposa del Espíritu Santo y figura de la Iglesia. Leemos en el Evangelio de Lucas que María concibió y dio a luz a Jesús, es decir, lo acogió en su corazón y en sus entrañas y después dio testimonio de él con toda su vida. También nosotros estamos llamados, como María, a dejar espacio al Espíritu Santo para que actúe en nosotros. Cuando atravesamos situaciones difíciles, renovemos nuestra confianza en el Señor, recordando las palabras del ángel a María. Nada es imposible para Dios. No olvidemos esa palabra que nos puede ayudar mucho en la vida. Nada es imposible para Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Se ve que hay muchos hoy. Hay muchos de lengua española y veo banderas de varios países. La semana próxima celebraremos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que interceda por nosotros para que acojamos la palabra de su Hijo, las encarnemos en nuestro obrar y vivamos siempre orientados hacia Él. Que Jesús los bendiga, que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón
corazón que tanto había sufrido. De blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Oh, 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 oh. Me has llenado de gozo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento, capítulo 29, del 1 al 11. David deja a los filisteos. Hay una manera como el autor sagrado nos va presentando de que David verdaderamente tuvo que escaparse lastimosamente. Tuvo que escaparse porque aquí con un tipo de esta clase, con un tipo como Saúl, él no podría convivir, o ninguno podría convivir, porque es un tipo que se presenta con características bipolares. Un día está bien, otro día está mal. Te digo yo casé con el hoy por entero y principal porque lo hago teréis. Eso es un tipo bipolar, a los dos polos, de polo a polo, y son siempre polos opuestos, lo positivo y lo negativo. Nosotros ahora estamos mirando este versículo 8 en que David le replica a Aquís cuando viene y le dice, ¿sabes qué? Espectacular, dice, no encontré en ti nada errado desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Esa es la presentación directa que le hace Aquís a David. Pero los príncipes no te ven con buenos ojos. A ver, ¿dónde dice? Cuando estamos en batalla, de repente puede ser que ellos, ante una situación de su pueblo, los hebreos, ellos se vuelvan contra nosotros. Y eso sí que sería peor, ¿verdad? Porque sería como una guerra intestina dentro de nosotros mismos. Es un suicidio, digamos, con términos nuestros. Pero los príncipes no te ven con buenos ojos, le dice a David. Así que ahora puedes regresar, vete en paz, para no disgustar a los príncipes filisteos. Vete en paz. De cierta manera, homosexual. Es una sorpresa para David. Es una sorpresa que después de haberle invitado, haberle dicho, yo que vendí, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver hacia dónde va este camino y este desenlace, sobre todo, porque ahora David se siente ya empujado por el mismo Aquís para dejar y para no acompañar. Entonces David le replica primero a Aquís,
Pero ¿qué he hecho? Famoso, vea, famoso. Añemosena, entonces enseguida, pero se bien va el ayapoa, va el mosena, va el problema, va el ayapoa contra, vea, lleva. Pero yo ¿qué he hecho? Y esto ya se esperaba. Pero se nota también, el peiponá, ella va a aquí, o actúa, porque aquí sojo, lleva que está en día y ponacho. Shenda yuhuila iba ella porque ande siempre en el medio de yuye, ora voy pepe, haré yu, allá va a ser por hueve. Siempre ella por la ibona, shenda de coin va en contra. Pero con Ana, sé yo que, bueno, ella se indígena, con Ana se apoya para la guerra a los príncipes de los filisteos. Con Ana se pone, no ve con buenos ojos. El ejército filisteo no ve con buenos ojos tu presencia aquí en medio de nosotros. Y menos aún que estés aquí conmigo, ¿verdad? Como guardaespaldas, que yo te he nombrado, e incluso te he nombrado guardaespaldas perpetua. Y entonces, claro, ante esta situación cualquiera antes digo, ya necesito otra, ya la lata, ya esta, cualquier cosa, porque ya me ponen de Dios y nada, güey. Ya yo entiendo ponen de Dios y nada, ya va ahí con de ellos, hay po oye, enda, yende, por esto, por aquello. Si no defraudamos a ellos. Bueno, en fin, eso podemos ir nosotros meditando cuando David aquí le dice directamente a Aquís, ¿verdad? Pero yo qué he hecho, ¿qué encontraste en tu siervo? Desde el día en que me presenté a ti hasta hoy para no dejarme ir a luchar contra los enemigos de mi Señor el Rey. Se ajata entonces, señora, y no lleva contra estos enemigos de mi Señor el Rey. Primero pregunto y me cuestiono. Va el hacia poina, llevé la PCT bebé añemosé. ¿Qué encontraste en tu siervo desde el día en que me presenté a ti hasta hoy? La misma cosa le está diciendo, ¿no? Así como aquí ya había dicho, yo no encontré nada de malo en vos, David. Pero al sentirse desplazado, oye, eso es bueno, ya es donde van. Entonces ahí él se queda sin tener respuesta. ¿Qué puedo hacer yo? Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa.
qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. La situación en Oriente Medio no mejoró a lo largo de julio. En ese mes el Papa suele reducir su actividad pública por la pausa estiva. Por eso, en lo que fue su primer evento ante los fieles, lanzó este llamamiento por la paz. Ribadisco il mio appello a tutte le parti coinvolte affinché il conflitto non si allarghi e si cessi immediatamente il fuoco su tutti i fronti a partire da Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima e insostenibile. Prego perché la ricerca sincera della pace estingua le contese, l'amore vinca l'odio e la vendetta sia disarmata dal perdono. Además, pidió oraciones por Ucrania, Myanmar y Sudán y también recordó otros problemas que hay en el mundo actual. Uniamo i nostri sforzi e le nostre preghiere perché siano eliminate le discriminazioni etniche in regioni del Pakistan e dell'Afghanistan, specialmente le discriminazioni contro le donne. Pocos minutos antes había retomado su catequesis sobre el Espíritu Santo. Alentó a los fieles a confiar en él. Dijo que solo así los milagros se harán realidad. Ognuno di noi si trova a volte nella vita in situazioni superiori alle proprie forze e si domanda come posso affrontare questa situazione? Aiuta in questi casi a ripetere a se stessi quello che l'angelo disse alla Vergine: nulla è impossibile a Dio. El ambiente en el aula Pablo VI era muy distendido. Al terminar la audiencia, este grupo de danza prehispánica proveniente de México saludó al Papa. No es su primera vez en Roma, donde en el Vaticano ya se les conoce. Vida eterna, en ti creemos.
Señor. Soy sincero, este lenguaje es muy duro. Si tú lo dices, yo te sigo, Señor. Pues vale más estar un día en tus atrios que estar 1000 días muy lejos de ti. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 29. Y aquí nuestro versículo de hoy. David replicó a Aquís: ¿pero qué he hecho? ¿Qué encontraste en tu siervo desde el día en que me presenté a ti hasta hoy para no dejarme ir a luchar contra los enemigos de mi señor el rey? Bueno, decíamos nosotros que aquí también encontramos algunas situaciones bastante complicaditas en la boca de David también. Porque David es como que insiste, Shahata no contra mi mismo pueblo. Shahata, entonces, tal vez podríamos decir nosotros, ¿verdad? Es también una forma diplomática. Lleva esa va a pedir a David, oye, esa cagua uguave. Va y con la ya pues, yo la anden de hipotá y la se. Señor, hoy pues tengo con aña, voy para Pajanma, con la lleva. Porque él hasta incluso, diríamos así,
David podría decir con Dios igual, sobre todo de Saúl, o contra este que no tiene palabra. En fin, muchas cositas que nosotros podemos poner a penica tuve y pruebe ya por la vende vocabulario la David y Catú y Saúl ya es ¿verdad? Al rey aquí. ¿Por qué? Es como diciendo, yo quiero luchar contra ese tipo, quiero luchar. O sea, esto hasta casi nos diría que está cambiando un poco la actitud de David, porque David en todo momento, o disparante, o cañante, no penai, do yucay, va viendo ya pues contra Saúl, va a tomar una decisión concreta y directa. En realidad, pero esto es más lindo para el libro de los Reyes, cuando uno estudia la teología y cuando uno ve un poco bien profundamente el aspecto exegético del libro de los Reyes, nosotros vemos que, por ejemplo, encontramos de una manera maravillosa y bien sustentada, ya vemos que, por ejemplo, se hace ese estudio de David y de David también se encuentran algunas cositas, sobre todo los estudiosos dicen en el libro de los Reyes, sobre todo se presenta ese, que es un tipo indeciso, de decidí. Sobre todo después, ¿verdad? Vamos a ver más cuando es la cuestión de la relación con su hijo Roboán, con la situación de los otros hijos suyos también, no solamente, Roboán dije es el hijo de Salomón, con su hijo Salomón, pero sobre todo con los hijos que comienzan a armarle un alboroto. ¿Me ves? Ya también. Cuando comienza ese problema, ¿verdad? Dentro de la misma familia de David, él se da cuenta que hice yo, ¿verdad? Baila yapoa. La yapoina pe yapoa agua. No puse orden. Fui flojo. Bueno, eso también más o menos se puede ir detectando aquí. Entonces aquí, como diciendo que David reacciona, ¿será que fue simplemente una manera diplomática para decir qué he hecho? David parece realmente decepcionado, ¿verdad? De que no podrá luchar por los filisteos contra Israel. Eso es lo que notamos, ¿verdad? Con la pregunta, por lo menos la pregunta retórica que se hace. Pero y catúa ahí, tenía diplomacia ahí. Y catula David diplomático y tereía, a ver, oye, libera, ya ve, oye, ella hecho, pero bueno, David debe tratar, porque las acompañantes fueran los príncipes filisteos de Cuasín de Imba de peligroso también, oren mana. Pero aquí es demasiado directo, es muy simplote ya yo veo rico. Entonces ahí veis, diga, tú lo harás David, porque vea. Y David entonces como que se pregunta, ¿y qué es lo que yo hice? Puede ser que también David sea un lestradito y como él sabe que el otro le está diciendo te dejo libre, entonces contra tu pueblo, ciertamente que eso a David le tendría que haber dado satisfacción. Ay, allí libraco, porque en el versículo 28 pues era medio forzado lento allá. Forzado lento en el sentido de que le dice, bueno, bien sabes que tú y tus hombres tienen que marchar a la guerra conmigo, le dice aquí. Bien sabes. Tú bien sabes, David. De ahora en día, a veces me ven de la negra y cojan a ver con la de gente, bueno, lo van a hacer y te allí también. Tú bien sabes que nosotros vamos a pelear contra lo de Israel, contra los hebreos. Upear entonces, se potandere y yo a veces en día. Y David le había dicho que sí, ¿verdad? Pero seguramente que le costaba bastante y era bien doloroso también para él. Volvemos enseguida con más Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Extenuado por el ajetreo de ese día en el que de puerta en puerta había recabado dinero y alimentos para repartir entre los macilentos pobres y los desarraigados campesinos que deambulaban por toda la ciudad de Palencia a causa de la terrible hambruna que asolaba la región, Domingo de Guzmán se arrodilló esa noche junto a su camastro, empezó a orar y en medio de su plegaria le preguntaba a Dios sobre qué más podría hacer para aliviar la penosa situación de sus hermanos y recordó las palabras de Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y él lo interpretó como una orden divina para que se entregara completamente a los demás. Y al hacer un balance de lo que poseía se dio cuenta de que ya todo lo había repartido, excepto sus valiosos textos de estudio, los mismos que madrugó a vender, y con lo que le dieron por ellos logró comprar una buena cantidad de víveres que distribuyó diligentemente y rebosando de alegría, emprendió el regreso a casa. A mitad de camino una adolorida mujer le salió al paso y llorando a raudales le pidió que le ayudara a rescatar a su hermano de las garras de los moros que lo tenían esclavizado y exigían una cuantiosa suma para devolverle la libertad. Entonces el conmovido Domingo de Guzmán, al que ya no le quedaba nada, la tomó de la mano, fue con ella hasta el campamento de los captores y se ofreció a cambio del prisionero. Con ese gesto desarmó a los sorprendidos raptores que liberaron al cautivo sin recibir nada a cambio. Domingo de Guzmán Garcés, nacido en el año 1170 en Calerruega, España, fue formado en un fervoroso ambiente católico por su madre Juana de Asa, beatificada entre otras cosas en 1828. Y desde los 7 años pasó al cuidado de su tío Gonzalo de Asa, arcipreste de la población de Gumiel de Izán, quien se encargó de completar su aprendizaje moral. Y a los 14 lo envió a Palencia, en donde adelantó sus estudios superiores: matemáticas, gramática, retórica, literatura, humanidades, derecho, filosofía y teología. Al culminar este ciclo, fue nombrado profesor del Estudio General de Palencia. Y mientras continuaba su preparación en Sagradas Escrituras, recibió la tonsura y con ella la designación de canónigo regular de la Catedral de Osma. Fue en esta época en la que se ofreció en canje por el prisionero de los moros. Y en 1194 alcanzó la ordenación sacerdotal y le asignaron la regencia de la Cátedra de Sagradas Escrituras en el Estudio de Palencia, de donde, por su virtuosidad e inteligencia, el obispo se lo llevó como vicario general de la diócesis y luego en calidad de acompañante en la misión diplomática que debía concertar la boda del hijo de Alfonso VIII de Castilla con una princesa danesa. Y durante ese viaje, Santo Domingo de Guzmán pudo constatar que en Francia, Flandes y Renania florecían las herejías cátara y valdense, y por eso al terminar la encomienda decidió quedarse en el Languedoc, centro espiritual de los cátaros, con el fin de convertir a los heréticos. En el comienzo de su misión en el sur de Francia rescató a varias jóvenes cátaras y las congregó en un monasterio en la localidad de Plouil, y ellas entonces constituyeron la primera comunidad dominica de la historia, y su vida contemplativa fue el soporte espiritual y punto de partida de la evangelización que Santo Domingo de Guzmán emprendió, apoyado por el obispo de Osma, Diego de Aceves, a la que se unieron otros 16 voluntarios con los que abrió el primer convento dominico masculino en Toulouse en 1215. E inmediatamente viajó a Roma y participó del Cuarto Concilio de Letrán, en el que se ventiló la posibilidad de adelantar una cruzada contra los albigenses, a lo que se opuso Santo Domingo de Guzmán, quien sostenía que la predicación obtendría más frutos que la fuerza, y aprovechó para pedirle al Papa Inocencio III la aprobación de su congregación de clérigos regulares, pero su solicitud solo fue certificada a finales de 1216 por el Papa Honorio III, quien acababa de subir al trono de San Pedro, después de que se reuniera con sus monjes y ellos aceptaran la regla de San Agustín como fundamento de su vida monástica, y a principios del año siguiente una bula papal le asignó la orden de título, o el título mejor, de predicadores, lo que en adelante facilitó su labor y le permitió a Santo Domingo de Guzmán enviar a sus hermanos a crear nuevas casas dominicas en París, en Madrid, Bolonia, Roma, y esas casas ayudaron a recuperar a muchos herejes, y la fe católica se oxigenó aún más
después de que la Santísima Virgen se le apareciera a Santo Domingo de Guzmán y le encomendara la difusión de la devoción al Santo Rosario, cuyo rezo se generalizó en sus cenobios y a través de sus predicadores se esparció por toda Francia, España e Italia. Tras realizar en Bolonia el primer capítulo general de la orden en 1220, que se ocupó de concluir las constituciones de la congregación, lideró una ambiciosa campaña evangelizadora que abarcó a todo el norte de Italia, y de ella retornó a Bolonia agotado y enfermo, pero aún tuvo fuerzas para presidir un segundo capítulo en el que la orden, para un mejor manejo administrativo, fue dividida en 8 provincias con 60 casas en funcionamiento. Al terminar las sesiones con la convicción de que ya había cumplido su misión, se abandonó en los brazos de Dios y, agobiado por una breve pero agresiva enfermedad, murió el 8 de agosto de 1221 a los 51 años. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX en 1234. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santo Domingo de Guzmán que nos muestre el verdadero camino de la salvación. Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh
visites y me restaures, que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 29. David deja a los filisteos, el versículo 8, decíamos, por una parte hasta es como el accionar de Dios. Cierto que estamos en los libros en los libros históricos, y en los libros históricos, característica esencial que tenemos al leer el libro de Samuel, el libro de los reyes, de Josué, de los jueces, incluso el libro de Ruth, que entra también un poco en esta colección, podemos mirar y podemos entender que Dios es el que dirige la historia. Entonces, a pesar de que aquí David está diciendo, bueno, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? Parece que David entonces realmente se siente decepcionado porque entonces hay contra Saúl, hay contra el ejército de Israel, y eso parece que lo hace sentir decepcionado. Y sin embargo, parece que no es tanto así, decíamos. Lo que viene a continuación dice, aquí respondió a David, yo sé que tú eres tan confiable como un enviado de Dios. Imagínense lo que le dice. O sea que aquí le está galardonando, le está ennobleciendo, le está poniendo al frente, ¿verdad? Yo sé que tú eres tan confiable como un enviado de Dios. Imagínense qué le está diciendo. Tan confiable como un enviado de Dios. A David, Pero los jefes filisteos no quieren que vayas al combate con ellos. No quieren que vayas tú. No quieren que vayas tú al combate. Así que mañana levántate temprano tú y tus súbditos de tu Señor que vinieron conmigo y vengan al despuntar el alba, y se marcharon. Desde ahí se van a marchar. Desde ahí entonces van a comenzar a emprender su ruta. Bueno, eso ya estamos ahí en los siguientes versículos, ¿verdad? David y sus hombres madrugaron y salieron de mañana de vuelta al país filisteo. Los filisteos, por su parte, subieron a Jezreel. Entonces, es para pensar y es para elaborar. ¿Por qué David obedece? David le hace caso aquí en este momento a Aquís. Aquí le dicen, "Dendiga tuya venir en día, dendiga tuya continúa a ver en día porque es peligroso ahora en Guana. Los príncipes no quieren
el siguiente va a te jontema, este oye de hogar. Por lo tanto, vuelvo a repetir, aquí respondió David, yo sé que tú eres tan confiable como un enviado. Tú eres muy confiable, como un enviado de Dios. Pero los jefes filisteos no quieren que vayas al combate con ellos. Bueno, así que también mañana levántense temprano tú y los súbditos de tu Señor que vinieron conmigo, y al despuntar el alma, ustedes se marchan. Pues aquí ya hay una decisión, ya no hay algo que se queda en la nebulosa. David y sus hombres madrugaron y salieron de mañana de vuelta al país filisteo. Los filisteos, por su parte, subieron a Jezreel. Entonces quiere decir que hay una obediencia de parte de David. Le está diciendo, cuando se preguntan, ¿pero qué he hecho? ¿Qué encontraste en tu siervo desde el día en que me presenté a ti hasta hoy para no dejarme ir a luchar contra los filisteos? O un versículo a veces David va a ir de la serie yarei va en de la sebolque do pishaguaringo en aguinte y por abajo en aguinte se aguastaco y pendiente y hay pajabe con eresebes a pegar la va erebaina. Bueno, se dan cuenta, queridos amigos, hay muchas incógnitas en este sentido, pero lo importante es que vayamos descubriendo poco a poco en toda esta escritura, en toda la forma de pensar y de narrar del autor sagrado, que podamos encontrar el hilo conductor de esta historia de salvación, que es Dios. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.